Señores y señoras, muy buenas tardes. Soy Carlos La Rosa Lama de Innova Gestión y es bueno que me presente de esta manera, pues algunos seguramente no me han visto en los anteriores videos de esta serie denominada Superación y Aprovechamiento de la Crisis Coronavirus. En realidad, como muy bien me lo han hecho notar algunos de ustedes, lo que agradezco de manera muy especial, es necesario que nosotros relevemos la relación que existe entre el carácter de innovador y el mejor tratamiento para superar y aprovechar esta crisis tan lamentable que venimos padeciendo. Precisamente se trata de eso, tener una innovación en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento y en nuestro movimiento, vale decir, en nuestras acciones, para poder transformarnos en primer lugar a nosotros mismos, transformar nuestra manera de ser y de actuar, para transformar nuestro comportamiento y así también liderar la transformación que debemos tener frente a esta crisis, de tal manera que resulte natural, que resulte rentable, especialmente en términos personales y sociales, lo que superemos de esta crisis. El ser innovador es realmente importante y decimos nosotros, seguramente con razón, aunque no sea muy bien comprendida y menos apoyada por muchos de los ciudadanos, por muchos de los trabajadores, por muchos de los empresarios, y esto hace cada vez más importante, cada vez más necesario que tengamos la lucidez y la voluntad para ser innovadores de nosotros mismos, y esto hará que también podamos avanzar y lograr el éxito que queremos. Hemos dicho que existe, porque verdaderamente existe la crisis, y esto es lo que vemos en sus efectos tan nocivos, la enfermedad y la muerte de muchos de nuestros conciudadanos, que va a tener efectos tan terribles, no solamente en la parte de salubridad, sino también aspectos tales como los económicos, sociales y políticos. Y nosotros, en lo personal, debemos reconocer que frente a esta crisis que estamos padeciendo, hay informaciones diversas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser claros en saber, reconocer si es que estamos dando la respuesta cabal, la respuesta objetiva, precisa y necesaria frente a lo que es la crisis misma, o es que estamos respondiendo a aquellas informaciones, aquellos pensamientos, aquellas motivaciones que no son propias de nosotros mismos y que hemos dicho que es muy fácil que las adoptemos, habiendo una discrepancia entre nuestro ser íntimo, nuestro ser esencial y aquellas conductas que se deben precisamente a influencias exteriores, a modos de comportar extraños a nosotros mismos, a nuestra esencia personal, y que tienen que ver con situaciones tales que significan apego, sujeción a intereses, a planteamientos distorsionados, interesadamente distorsionados de otras personas, de otras instituciones. Y es así como hemos llegado a tener como algo natural, como algo connatural a la naturaleza humana, a la condición de peruanos y peruanas, la existencia del despojo, del desarraigo, de la exclusión y marginación, de tal manera que muchos de los problemas que se han dado y se siguen dando y que son causa de los verdaderos problemas que tenemos que afrontar y resolver, no tienen nada que ver con la crisis del coronavirus. Es esto lo importante, estimados señores. Creo que este es un aporte que procuramos hacer nosotros y ojalá lo logremos. Saber reconocer cuál es la verdad
de la crisis propiamente dicha que deja el COVID-19 y lo que nosotros lo tomamos porque así lo hemos ido acumulando y que tenemos que saber dejar lo que debemos dejar y tomar aquello que realmente corresponde a la crisis, de tal manera que tengamos como características fundamentales de nuestro comportamiento la honestidad, la autenticidad, la objetividad, la racionalidad y, resumiendo todo, la solidaridad con la especie humana y especialmente con los peruanos y peruanas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todos los niveles económicos, de todos los niveles educativos. Y así nuestra respuesta de ciudadanos, conjuntamente con la respuesta de las autoridades, será lo más conveniente. Y desde ahora les puedo anunciar que próximamente, una vez que terminemos esta serie de charlas, daremos otras igualmente interesantes y estimo también importantes para ustedes, que tengan que ver con la transformación personal por la innovación realizada para afrontar las diversas crisis personales y sociales, que, como hemos dicho más de una vez, antes las hemos dado, antes las hemos afrontado y seguramente también las estamos afrontando ahora y las afrontaremos el día de mañana. Hoy se trata de actuar racionalmente y saber qué es lo que debemos tomar y qué es lo que debemos dejar, porque hay cosas que sí nos harán bien, precisamente porque cuestionaremos críticamente desde la esencia misma de nuestro ser, no de aquello que corresponde a otras personas. Nosotros veremos qué es lo que corresponde a la crisis del coronavirus y qué es lo que no corresponde a ella, pero que ha hecho mucho daño y seguirá haciendo mucho daño a nosotros como personas y a la sociedad peruana a la que nos pertenecemos y de la cual formamos parte, y sobre todo a la cual debemos liderar, cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea nuestra ubicación en la sociedad, cualquiera sea nuestro desempeño laboral o cual sea el cargo que tengamos en las instituciones, tanto civiles como militares como políticas, si somos catedráticos, si somos alumnos, si somos directivos de empresas o si somos trabajadores, si pertenecemos a una o a otra agrupación. Es esto lo válido, es esto lo razonable y lo racional, y a esto invitamos precisamente. Saber distinguir qué es lo que corresponde a la misma crisis y qué cosas podemos sacar de bueno de ellas, siendo nosotros los que libremente analizamos, libremente validamos y libremente tomamos las decisiones. Y así pues, estimados señores, en primer lugar, y lo hemos dicho, saber analizar cuál es la información con la que vamos a tomar las decisiones. En segundo lugar, reconocer nuestra capacidad de objetividad, de racionalidad y aplicarlas en una verdadera solidaridad, en un verdadero liderazgo, en un liderazgo transformador, en una innovación que nos dé fuerzas para ser triunfadores, para beneficio de nosotros y también y sobre todo para la sociedad en su conjunto. Saber que tenemos capacidad de líderes, sabemos que podemos ser objetivos y ser líderes colaboradores, ser auténticos líderes
que trabajan en beneficio de sus colaboradores, en beneficios de aquellas personas que creen en nosotros, de aquellas personas que generosamente nos dan la posibilidad y oportunidad de colaborar con ellos y conducirlos de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestros talentos y de acuerdo a nuestras habilidades, porque todos traemos talentos y las habilidades las vamos haciendo poco a poco, las vamos formando y tenemos pues la posibilidad y diría yo la exigencia social de poderlas dar también a los otros para que juntos superemos y aprovechemos ahora la crisis del coronavirus que estamos padeciendo y que al llegar el punto máximo de la curva la enfrentemos con seguridad, atinadamente, y gobernados y gobernantes podamos dar los pasos suficientes para que no solamente superemos esta crisis en sus efectos de salubridad, sino en todos los otros aspectos. Yo agradezco sobremanera aquello que algunos amigos, algunos colegas y compañeros de trabajo me han hecho saber sus inquietudes, me han dado sus generosas explicaciones, iniciativas y sugerencias para que podamos hablar de la manera más sencilla posible. Tengan la seguridad que lo he recibido con la dignidad y humildad que corresponde. En primer lugar, cambiar la vestimenta permanente y que la seguiremos cambiando para ser más sencillos. En segundo lugar, utilizar una manera de ser también más sencilla, más tranquila, que llegue más y que hablemos no tanto con un lenguaje académico que algunas veces considero que tal vez por el acto o la costumbre del docente la tengo que hacer en clase, pero no acá precisamente con ustedes. También seguir recibiendo las preguntas y que las estoy contestando individualmente, y como les dije la vez anterior, esperamos que la próxima vez ya las formulemos y las respondamos al momento que desarrollamos esta charla. Sí, pues, son todas cosas positivas, favorables. Lo que importa no es el lucimiento de quien habla en este momento, sino el aprovechamiento de ustedes. Que trabajemos, que nos entendamos entre nosotros, que sepamos que lo más importante es saber identificar, saber reconocer y analizar la información, saber que nosotros podemos y somos capaces de ser auténticos, de distinguir la paja del trigo, de saber que no todo es la crisis actual de tipo salubridad, sino que hemos llegado acá porque así hemos dejado que suceda, porque hemos dejado de lado lo que no hemos debido dejar. Y a eso es que acudo precisamente. Una vez más, muchas gracias a quienes me han hecho estas observaciones, que yo las tomo como la mejor colaboración, porque me hace bien a mí como expositor en este tipo de charlas, y me hace bien sobre todo al recibir los consejos, las experiencias bondadosas de todos ustedes. Entonces, reconozcamos que somos, que podemos ser, que tenemos todas las condiciones necesarias y suficientes para ser líderes. Ahora, la pregunta que les formulo a ustedes es si verdaderamente hacemos uso de nuestros talentos y de nuestras habilidades para ser los líderes que necesitamos y que la sociedad necesita y espera de nosotros. Líderes generosos, líderes objetivos,
líderes colaborativos, líderes con claridad de pensamiento y firmeza en las decisiones. Porque aquí verdaderamente se trata de ser conductores, ser animadores, ser analistas y en el lenguaje más sencillo y en la forma más prudente, hacerles ver a aquellas personas que por diversas motivaciones no están cumpliendo con lo que deben hacer. No se trata de ser jueces implacables de nosotros mismos y sobre todo de los demás. Es difícil pensar con claridad de pensamiento que lo hagan por maldad, sino tenemos que entender que tienen un chip en sus cerebros esas pocas personas que infringen las normas, que están haciendo daño, pero que tal vez no son conscientes de eso, que están trabajando irresponsablemente, porque no se trata de justificar lo mal de aquellos comportamientos de quienes atentan contra la vida y la salud de los peruanos y peruanas, pero es que están cargados de esos pensamientos, están cargados de esas actitudes, y justamente nosotros debemos tener la capacidad de reconocer que tales comportamientos adversos, perversos, contrarios a la razón y al beneficio de las mayorías, no es porque en su gran mayoría dentro de esa minoría lo hacen a propósito, para hacer daño, porque no es natural con la dignidad de la persona humana que ellos quieran hacerle daño a sus hijos, a sus nietos, a sus cónyuges, a sus padres, a sus abuelos. Son humanos. Y entonces tenemos que también abrir la posibilidad de hacer ese análisis y llegar poco a poco, por extensión, a que ellos también comprendan y que contribuyan a salvar la vida y mejorar la salud de los peruanos. Hemos dicho que tenemos fortaleza y lo sostenemos. Hemos dicho que somos capaces de superar la crisis, pero será mejor si juntos con la gran mayoría de peruanos que están en esta condición y se comportan adecuadamente, también logramos progresivamente que aquellos que actualmente están fallando logren tener el conocimiento crítico y logren tener la voluntad para que esto no suceda y se integren al comportamiento positivo y favorable de las grandes mayorías. En realidad, tenemos la gran posibilidad, por esta crisis que estamos padeciendo, de ser innovadores disruptivos. Seguramente que algunas de las expresiones que he tenido anteriormente han sido duras y que llevan a una innovación disruptiva, porque será necesario seguir tomando decisiones como las viene tomando el presidente de la República conjuntamente con sus ministros o con los ministros de Estado más propiamente, con los alcaldes, con los gobernadores regionales y otros funcionarios. Debemos ser líderes disruptivos que signifiquen la gran transformación de personas y sociedad, que no sea de un lento avanzar que de tal manera se demore un cambio muchísimos años. Muy por el contrario, tiene que ser una transformación profunda,
y radical y rápida. Y esto es una oportunidad que nos da. Y esto es algo que debemos tener de la situación actual. No digamos que esto va a pasar y como pasa en la crisis, que volvamos a la situación normal. Tengamos la capacidad suficiente para decir que la condición anterior no era natural, no era connatural a la naturaleza, a la dignidad de peruanos y peruanas, ni en salud, ni en educación, ni en trabajo, ni en vivienda, ni en lo que significan los procesos de descentralización, de regionalización, de estructuración social, de conformación política, de comportamientos de las autoridades. Necesitamos nuevos líderes, con nuevas posiciones, con gestión absolutamente transformada y transformadora. No es suficiente que haya lo que está sucediendo en lo que es la reforma del sistema de justicia y de la situación o gestión política. ¿Es esto, la crisis, lo que nos ofrece? Posibilidad de ser líderes de transformación radical, líderes que seamos innovadores, disruptivos, como seguramente ustedes lo conocen y lo veremos con mayor propiedad. En realidad, se trata de honestamente reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, saber reconocer las tremendas oportunidades y los riesgos que significa no actuar como debemos actuar, no aprovechar todo lo que tenemos a disposición, dejar pasar nuevamente las oportunidades. Basta ya de seguir hablando de décadas perdidas en la historia del Perú. Seguramente que esta frase, muchos de ustedes, los que ya tienen más de 50 años, la década perdida, se habló de la década perdida del 50 al 60, se habló de la década perdida del gobierno de Belaúnde Terry en su segunda fase, se habló luego de la década perdida de Fujimori, y después tenemos la última década del 2000 al 2010, en la que con todos los precios extraordinarios de materias primas y relaciones económicas y comerciales internacionales, no se hicieron las reformas estructurales que se debían hacer para tener otra situación de la que tenemos anteriormente. No volvamos a hablar de décadas perdidas. Que nunca más se hable de ineficiencia, de incapacidad, de deshonestidad y corrupción en nuestro país. Y esta es la gran oportunidad, porque seguiremos teniendo siempre como telón de fondo lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo en esta crisis. Y por eso es que tenemos el derecho y la obligación de ser innovadores de la transformación, innovadores para la transformación, con innovación disruptiva. En realidad, nosotros tenemos la aspiración de que la gran mayoría de peruanos y peruanas sepan en realidad sacar conclusiones cuerdas, razonadas y razonables, adecuadas, viendo todas aquellas situaciones que son relevantes para nuestro comportamiento. Tener la capacidad de reaccionar frente a la crisis. Debemos dejar de lado aquello que no le conviene a las personas. Debemos dejar de lado todo lo que ha sido y es el mal comportamiento del gobierno. No es posible que hayan pasado tantos días
y todavía muchas de las personas que viven en condición de extrema pobreza no hayan recibido el bono de los 380 soles de la primera vez que el gobierno decretó darles. No es posible que se sigan haciendo aquellos comportamientos que no corresponden en la manera de actuar a nivel local y regional, especialmente por parte de algunos funcionarios que felizmente son sancionados de manera enérgica y de manera inmediata. Debemos dejar de lado eso. Debemos tomar las oportunidades. Debemos dejar de lado todo aquello que refuerce nuestro pensamiento y que sea acorde con la objetividad del fenómeno, que se corresponda con lo que debemos nosotros ser y hacer en función a nuestras auténticas necesidades por análisis objetivos. Si nosotros reconocemos nuestras fortalezas y aprovechamos las oportunidades, seguramente que las diversas acciones que hagamos van a tener una mayor rentabilidad, un mayor rendimiento en términos individuales y sociales. Porque quiero hacer una pequeña aclaración en este momento y me la van a permitir, por favor. Cuando hablamos de rentabilidad, no hablamos única y exclusivamente de rentabilidad financiera, porque muchas veces se habla de rentabilidad y de inmediato estamos hablando la relación que existe en lo que es la inversión financiera. Hay una rentabilidad en términos económicos, en términos financieros, en términos políticos y en términos sociales, en términos individuales y en términos institucionales. Y es así como nosotros debemos decir lo que está haciendo tal o cual institución, lo que está haciendo el Estado en su conjunto, es conveniente para el desarrollo del país. Evidentemente que esto es importante. Lo que hacemos como personas es igualmente rentable para la persona y para la sociedad. Nosotros podemos elevar la rentabilidad de nuestro quehacer si es que potenciamos, si es que utilizamos la potencialidad que tenemos y aprovechamos las oportunidades. Nosotros podemos también dejar de lado los riesgos, las amenazas, por nuestro conocimiento y nuestra decisión, por nuestro comportamiento decidido, a la vez que prudente. Nosotros podemos mejorar grandemente las bondades de las acciones que hacemos si es que actuamos con honestidad y con responsabilidad y con solidaridad, pues estaremos pensando en el conjunto de la sociedad. Es esta la manera como tenemos que pensar y actuar. Es esta forma innovadora que en nada se opone al aprovechamiento de la crisis. Muy por el contrario, siendo innovadores, podremos analizar mejor, podremos actuar mejor, podremos superar y aprovechar la crisis. Y de esto precisamente se trata. El día de hoy hemos dicho qué dejamos y qué tomamos, qué es lo más conveniente en cada momento. Recuérdese que estamos viviendo en una época absolutamente crítica y que estos días próximos, estas 2 semanas próximas, como lo ha dicho especialmente el ministro de Salud, como lo ha dicho el ministro de Defensa y el ministro del Interior, bajo la conducción del presidente de la República,
son absolutamente importantes. Que no bajemos la guardia, que en estos días se haga un resumen de todo lo bueno que hemos estado haciendo en estos días, que se haga un balance y que se deje de lado lo malo para que realmente el resultado sea muy positivo, sea muy favorable. En realidad, nosotros tenemos que reconocer que estamos avanzando en el mejoramiento del sistema de salud. Hemos recibido con beneplácito cómo el sector público y el sector privado, conjuntamente con las universidades, como siempre ha debido ser, como muchas veces lo hemos reclamado desde la década del 60, pero no se hacía caso. ¿Por qué? Lo sabemos. Porque tenía la supremacía, el interés de cada grupo, el interés de cada institución, la supuesta superioridad de una institución respecto a la otra, de un sector respecto al otro, y no trabajábamos juntos, y no teníamos economías de escala, y no teníamos una agregada estructura social, y se daban los conflictos más que por las situaciones reales, por la manera tan distorsionada y negativa de analizar y de resolver respecto no al problema que se daba, no a la situación que se daba, sino a la interpretación que se daba de esa situación, primando, repito, los intereses de algunas instituciones, de algunos grupos, muchas veces en forma indebida, injusta y absolutamente irresponsable. ¿Qué es lo que debemos tomar? Aquello que corresponde porque nos hace bien individual y socialmente. Aquello que se corresponde con el desarrollo sostenible, con el desarrollo perdurable, con el desarrollo de las personas. No nos olvidemos que cuando hablamos de innovación, no nos estamos fijando, no nos debemos fijar principalmente o atribuirles principalmente al desarrollo de la innovación, a la importancia que se le quiere dar a los procesos y procedimientos, a los métodos, técnicas e instrumentos de carácter tecnológico. La innovación esencialmente se trata de personas, hecha la innovación por persona, para las personas, con las personas. Y esto es lo que debemos tomar. Cuando nosotros hemos dicho que del 0.12% del PBI que se dedica a la inversión en investigación y desarrollo e innovación, y que la queremos pasar en 5 años a 2% del PBI, es razonable, es posible. Y entonces veremos con satisfacción cómo la Marina del Perú, conjuntamente con las universidades y con el apoyo de todo el Estado y la participación de la empresa privada, tendremos no solamente respiradores mecánicos, sino muchos otros instrumentos para ser utilizados en la educación, en la salud y en el trabajo. Y entonces esta crisis absolutamente relacionada con coronavirus, el avance perverso que se ha dado del COVID-19, será algo que pasó en el camino histórico del Perú y que sirvió y servirá para ser mejores. Entonces, no es que nos vamos a alegrar de la existencia de esta gravísima crisis, sino que muy por el contrario, tendremos la suficiente dignidad
para decirla que la hemos vencido, para decir que la hemos superado y que sí supimos sacar el provecho para que las próximas generaciones tengan allí un motivo más de seguir superándose ellas, para que cada vez el Perú sea mejor. Entonces, en los aspectos distintos de salubridad, economía, política, sociedad, etc., hay que dejar aquello que nos ha hecho tanto daño y que ha permitido que esta crisis siga creciendo. Dejemos de lado eso, dejemos de lado lo malo y tomemos el sentido de decir críticamente que nosotros reconocemos lo que hemos hecho mal y que reconocemos las capacidades y que tenemos la firme voluntad de hacer aquello que no hicimos y que hoy, a partir de ahora, lo vamos a hacer para que nuevamente recordemos el bicentenario y nos encuentre mucho mejor de lo que nos hubiera podido encontrar si no tomáramos las medidas que vamos a tomar. Se trata de reflexionar seriamente sobre lo que somos y lo que podemos y debemos ser. Tener que actuar no desde la miseria, no desde la escasez, sino muy por el contrario, de las capacidades que tenemos y de la abundancia, de actuar con el enfoque del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío. Revisar todos y cada uno de los procesos de gestión pública, articular planificación con gestión, planificar y articular los subsistemas de educación, los subsistemas de gobierno local, regional y nacional o central. Saber que podemos mejorar. Sabemos que con inteligencia, con racionalidad, con honestidad, vamos a poder utilizar mejor lo que tenemos, los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros. Se trata de tener mayor productividad, se trata de tener mayor rentabilidad, que la empresa sea cada vez más eficiente, que sea más rentable, actuando de acuerdo a lo que la ley permite, actuando de acuerdo a lo que el sentido común determina dentro de la ley y la justicia, que el Estado actúe dentro de lo que le corresponde a su naturaleza y objetivos, teniendo como norte el objetivo central, que es el bienestar y la felicidad de los ciudadanos y ciudadanas. Es esto, Señor, cómo vamos a aprovechar, cómo vamos a superar esta crisis. Cada uno hoy día en su casa, en la tranquilidad de este aislamiento, que debe servir precisamente para pensar, para razonar, para decidir. Veamos todo aquello que podemos hacer, veamos todo aquello que debemos dejar de lado y también qué es lo que podemos enrumbar y mejorar. No nos autoflagelemos. Una de las cosas centrales que debemos dejar es precisamente creer que nosotros absolutamente somos malos, que somos negativos, que merecemos un ajusticiamiento y también muchas veces que nuestro prójimo merece un ajusticiamiento sin tener en cuenta las razones por las cuales algunas veces o muchas veces nos equivocamos. Tengamos la suficiente altura, el desprendimiento y generosidad con nosotros mismos, no para tapar nuestros errores, no para justificar nuestras faltas, sino para explicar las debilidades que tenemos, porque ha sido así
la educación que hemos tenido. E igualmente lo haremos con nuestros semejantes. E igualmente lo haremos con nuestro prójimo. Y entonces, en feliz y absolutamente pródiga relación fraterna y civilmente comprometida, tendremos un Perú mejor. Así pues, estimados señores, creo que vamos logrando poco a poco, gracias a la sugerencia que me han hecho algunos de ustedes, ver cómo es tan importante ser innovador y trabajar por lo que es la superación y el aprovechamiento de la crisis coronavirus. Muchas gracias y será hasta el día de mañana en que trabajaremos otro punto de esta serie de charlas, esperando haya sido esta como las anteriores de provecho y que sirvan para el día de mañana y pasado mañana tener igualmente exposiciones de provecho, de beneficio para el desarrollo de todos ustedes y de todos los peruanos y peruanas. Muy buenas tardes, muchas gracias.